En TV, Jeremis y la profesora Liliana hablaron acerca de los prismas. Pero, ¿de dónde salió este concepto? Vamos a empezar clasificando los cuerpos geométricos. En geometría, es importante saber distinguir entre lo que es un poliedro o un cuerpo redondo o sólido de revolución, y a su vez distinguir estos dos conceptos de polígonos. Esperamos que una vez leído el contexto o el contenido, estas dudas queden resueltas. Veamos qué son cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos divididos en poliedros y cuerpos redondos o cuerpos de revolución tienen la siguiente definición. Los poliedros son los cuerpos geométricos que están formados por caras planas, es decir, polígonos, y tienen volumen porque encierran un espacio. Los cuerpos redondos o cuerpos de revolución, como la esfera, el cono y el cilindro, se llaman así porque se pueden conseguir haciendo girar una figura sobre su eje, revolucionando. La diferencia entre lo que son los polígonos y lo que son los poliedros es que los polígonos están en 2D y los poliedros en 3D. Es decir, los polígonos no tienen volumen, solo área o superficie, también perímetro. Pero los poliedros sí tienen volumen. Sin embargo, hay cosas que sí tienen en común. Por ejemplo, muchas de sus clasificaciones, como el de ser regulares e irregulares. Los poliedros regulares son aquellos cuyas caras son polígonos regulares, iguales, y sus ángulos también lo son. Sin embargo, los irregulares son aquellos en los que no todos los polígonos que lo forman son iguales. Con estas imágenes te quedará todo más claro. El poliedro regular es el tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, dodecaedro y cosaedro. Sin embargo, el irregular, míralo, un poliedro definido por polígonos que no son todos iguales. Pero continuemos con tu tema. Prismas. El prisma es aquel poliedro determinado por una superficie prismática cerrada y dos planos paralelos entre sí y secante a todas las generatrices. El prisma tiene dos caras laterales y congruentes a las cuales se le denomina bases, y la distancia entre estas es la altura del prisma. Las otras caras son regiones paralelográmicas y estas son denominadas caras laterales. Toda arista contenida en alguna base del prisma es denominada arista básica, y el lado en común entre dos caras laterales es una arista lateral. Todas las aristas laterales son paralelas y de igual longitud. Los prismas se nombran tomando en cuenta el número de lados que tiene su base. Por ejemplo, si la base tiene 3 lados, el prisma es triangular. Si tiene 6 lados, el prisma es hexagonal, y así sucesivamente. En su clasificación puedes obtener el prisma regular y el oblicuo. El prisma regular es aquel prisma recto, cuyas bases son regiones poligonales regulares. Sin embargo, el prisma oblicuo es aquel prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares. Están inclinadas. Observe el gráfico. En todo prisma encontrarás el área de la superficie lateral. Es la suma de las áreas laterales de las regiones de todas las caras laterales. Y su fórmula es perímetro de la base por la altura. También tenemos el área de la superficie total, que es la suma de las áreas de las regiones de todas las caras con la de la base. ¿Pero cuántas bases tienes? 2 bases. Entonces es igual al área de la superficie lateral anterior más 2 áreas de las bases. Y por último, el volumen, que es el área de la base por la altura del prisma. Comparemos los elementos del prisma y la pirámide. El prisma tiene 2 bases, la pirámide una. El prisma tiene aristas básicas, los lados de las bases. También lo tiene la pirámide. El prisma tiene caras laterales. La pirámide también tiene caras laterales. Las caras laterales en la pirámide son triángulos. En el prisma
rectángulos. El prisma tiene arista lateral, la arista de cada cara lateral. La pirámide también. El prisma, su altura, es la distancia entre las dos bases. En la pirámide, la altura es la distancia desde la base hasta el vértice. Tanto los prismas como las pirámides toman el nombre de la cantidad de lados que tiene su base. Si su base es un triángulo, entonces el prisma es triangular. Si es un cuadrado, cuadrangular. Si es un pentágono, 5 lados, entonces el prisma será pentagonal. Y si tiene 6 lados, el prisma es hexagonal, al igual que la pirámide. ¿Y cómo puedes construir estos cuerpos? Observa las imágenes y dirás, este es un poliedro con base triangular. Este es un poliedro con su base cuadrada. Este es un poliedro prisma con base 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. Y este, hexágono. Por lo tanto, de aquí obtenemos un prisma triangular, un prisma cuadrangular, un prisma pentagonal y un prisma hexagonal. Pero recordemos tu clase de TV con Jeremis y la profesora Liliana. Hablaron de prismas. Un prisma es un poliedro en el cual dos de sus caras son polígonos iguales, llamadas también bases, y paralelas. El resto de las caras son paralelogramos, denominadas caras laterales. Los prismas rectos, como son los 4 casos que observas, son prismas cuyas caras laterales son rectangulares. Observa las caras laterales, son rectángulos. Sus aristas laterales son perpendiculares a la base, forman 90 grados. Al clasificar estos prismas, según el número de lados que tienen sus bases, podemos decir, si la base es un triángulo, el prisma es triangular, 1, 2, 3 lados. Si la base es un cuadrilátero, el prisma es cuadrangular. Si la base es un pentágono, el prisma es pentagonal. Y si es un hexágono, hexagonal. Por lo tanto, su clasificación del prisma depende del número de lados que tiene la base. ¿Pero qué más vieron en TV? Les presentaron un resumen sobre vértices, aristas y caras de cada prisma, ¿no? En el triángulo, las aristas básicas eran 6. Las aristas laterales 3. El total de aristas sería 9. Sus caras laterales también eran 3. Y sus bases, como siempre, 2 en todo prisma. Por lo tanto, el total de caras era 5. 3 más 2. Y los vértices, contaron los vértices, igual que las aristas básicas, ¿no? 6. ¿Y el cuadro para qué sirvió? Esa información organizada en la tabla sirvió para verificar un ejemplo que el teorema de Euler. El teorema de Euler nos dice, C más V es igual a A más 2, donde C es el número de caras, V las vértices y A el número de aristas. El número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Ese es el teorema de Euler. Pero ¿cómo hallo aristas, caras y vértices? Para poder solucionarlo con el teorema de Euler, veamos este gráfico. Es un prisma heptagonal. Tiene 7 lados. Por lo tanto, las aristas básicas serán 14. Comprobemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La base tiene 7 lados, por lo tanto, 7 más 7 de la otra base son los 14. Las aristas laterales se encuentran aquí. 1, 2, 3, 4, uniendo los vértices de las bases. 5, 6 y 7. Son 7. Por lo tanto, el total de aristas, 14 más 7, 21. ¿Y las caras laterales? ¿Cuáles son? Son las caras que están aquí, formando rectángulos. Son 7 caras laterales. Las bases
en todo prisma es 2. 1, 2, como techo y piso. El total de caras entonces sería 7 de aquí más techo y piso, 2, 9 en total. Y los vértices, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices arriba, 7 vértices abajo, 14 en total. Así completas vértices, aristas y caras y podrás dar solución en el teorema de Euler. ¿Y qué pasa si te presentan figuras diferentes? Ya no prismas establecidos. Observa la siguiente figura. Para dar solución a una situación problemática como la que se te presenta, deberás descomponer este poliedro. Este poliedro tiene dos poliedros o dos prismas dentro. El techo es un prisma triangular, observa. Y la base, un prisma cuadrangular. Esta representación de la carpa te va a permitir reconocer el falso techo. Lo mismo sucede en el caso de los circos, ¿no? Debes descomponer tus poliedros. Pero en la parte superior ya no hay un prisma. Aparece ahora las pirámides. Su base sí es un prisma, porque tiene dos bases. Sin embargo, la parte superior solo tiene una base.